Hola a todos los hermanos que ya están viendo un nuevo culto. Les doy la bienvenida a este nuevo día. Espero que podamos adorar juntos a nuestro Señor y le invito ahí donde esté a que podamos orar juntos. Señor, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nada se compara a ti. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque, Señor, tú diste a tu Hijo en una cruz, Señor, que muriera por nosotros y para así nosotros, Señor, tener vida eterna. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque nada ni nadie se compara a ti. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, entregarte toda nuestra adoración, todo nuestro corazón, Señor, con una adoración, con un corazón sincero, Padre. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a poder concentrarnos y a poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
te seguimos adorando, te seguimos bendiciendo. Gracias, Señor, porque tú no te comparas. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos has dado. Te exaltamos a ti, te bendecimos, Señor. Él es celoso de mí, su amor
Muy buenas tardes o muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder exponer su palabra este nuevo día domingo. Damos gracias al Señor por las alabanzas, por los cánticos, por podernos reunir de esta manera virtual. También agradecemos al Señor que ya nos podemos partir reuniendo de manera presencial los días sábados a través del culto de jóvenes. Damos la gloria y a honra a nuestro Señor que después de todo este tiempo, ya prácticamente un año y medio de pandemia, podamos vernos, reunirnos y gozarnos en el Señor juntos nuevamente. Agradecer también al Señor por todo este tiempo de reunirnos de manera virtual, que ha sido una buena red para podernos comunicar, para podernos ver, para podernos comunicar, para podernos saludar. Agradecemos al Señor por las redes sociales y el buen uso de ellas que nos han llevado a permanecer unidos en este tiempo de pandemia. Hoy me ha tocado compartir la palabra del Señor, en el cual se centrará en el libro de Romanos, capítulo 6. Así que le voy a pedir que abra su Biblia de papel, su teléfono, su computador, lo que usted tenga a su medio. Vamos a estar dando lectura, voy a dar lectura a todas las citas bíblicas, están en versión Reina Valera 60. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 22 al 23. En favor del tiempo no vamos a leer todo el capítulo, la predicación va a ser de todo el capítulo, pero vamos a leer solamente los últimos dos versículos, versículos 22 y 23. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos que están en Roma, no necesariamente judíos, también gentiles. Y el motivo es específico, había cierta tergiversación en la doctrina del Evangelio. Entonces Pablo, como una manera de aclarar el panorama, plasma, después de 25 años de Evangelio, de predicar el Evangelio, plasma a través de la carta a los romanos lo que él realmente está predicando, la verdad de Cristo, después de 25 años. Es por eso que el libro de Romanos es una carta extensa y teológicamente influenciable. La gran mayoría de los estudios bíblicos y de nuestra doctrina son sacados, si bien es cierto, de toda la Biblia, pero principalmente del libro de los Romanos, en cuanto a lo que nosotros creemos, en cuanto a lo que nosotros predicamos respecto de la verdad de nuestro Señor. El capítulo 6, el cual haré referencia en esta mañana, ya prácticamente mediodía, trata de un tema que había sido tergiversado por algunos cristianos de la época y tiene que ver con la idea errónea de que los creyentes pueden continuar pecando y sin embargo pueden permanecer a salvo de la ira de Dios a través de la gracia en el Señor Jesucristo. Pablo responde a esta tergiversación de la doctrina de la gracia con una verdad fundamental, y es la misma verdad la cual nosotros hemos perseverado en nuestro tiempo y les hemos enseñado a nuestros hijos, o hemos sido enseñados a lo mejor por nuestros padres o nuestros abuelos, y es que se reconoce que el verdadero creyente, el que está en Cristo, no practica el pecado. Se reconoce que el creyente verdadero está en Cristo por su muerte al pecado, como dice la palabra. O si lo pudiéramos decir de otra manera, el que practica el pecado no es un creyente verdadero. Palabra fuerte, la palabra del Señor es fuerte en este sentido, porque muchos hoy en día, en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan polarizado, la iglesia no ha quedado exenta de esto. Muchos creyentes no han quedado exentas de esta tergiversación de la doctrina, que si estamos en Cristo, si ocupamos, si hemos sido favorecidos con la gracia de Dios, no podemos pecar deliberadamente. Y como decía hace algunos segundos, muchos cristianos y muchos creyentes han caído en esta farsa, han caído en esta mentira, han caído en esta doctrina del diablo de que les dice en sus mentes y en sus corazones que pueden ser cristianos, pero pueden seguir pecando deliberadamente.
de que pueden seguir siendo cristianos y sin embargo darle rienda suelta a sus deseos, a su mente, a su corazón, a la concupiscencia, a todo lo que ellos quieran. Pero permítanme decirle, queridos hermanos, que la doctrina de Pablo, la doctrina respecto de nuestro Señor Jesucristo, nos dice claramente a través de su palabra que nosotros estamos muertos y crucificados con Cristo allí en la cruz. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara respecto a la doctrina de la salvación, respecto a la doctrina de la gracia. Sabiendo Pablo en el versículo 6 del capítulo 6, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y cuando ocupa el término viejo hombre, no se está refiriendo a su edad o a mi edad cronológica, en ningún caso. Se está refiriendo a este viejo hombre como esta naturaleza no regenerada del creyente, lo que éramos antes de conocer al Señor. La verdad es que no da alegría a mi corazón recordar lo que era antes de conocer al Señor, ni lo que hacía en mi vieja vida o en mi vida pasada. Me imagino que muchos de ustedes, muchos de los que están escuchando, viendo esta predicación, seguramente si recuerdan en sus mentes y traen a memoria en sus corazones, seguramente no se sentirán orgullosos. Mas cuando el Señor llegó a su vida, a mi vida, Él transformó todas las cosas. Y cuando digo que todo es porque todo, Él llegó a alterar el orden natural de la vida que llevaba como este viejo hombre. Lo que era común ya no es común. Lo que era bueno ya no es tan bueno. Lo que mis ojos miraban como una alta moral, ya no tenían nada de moral, todo lo contrario. Eran como trapos de inmundicia, mi justicia. Ese viejo hombre que fue crucificado, muerto con Cristo en la cruz, para que el creyente recibiera una nueva vida en Cristo y llegara a ser una nueva persona. En la conversación que tiene Jesús y Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Fue necesario, cuando aceptamos al Señor, fue necesario que naciéramos de nuevo. Nótese, no que fuéramos mejores personas cuando llegáramos a Cristo, o cuando creyéramos en Él, o cuando Él viniera a nuestro corazón. No se trata de ser mejores personas. Se trata de nacer de nuevo, siendo una nueva criatura en Cristo, porque es necesario que fuéramos nuevos para que el Señor, para que Cristo pudiera morar en nuestro corazón, Él hiciera todas las cosas nuevas. En lo sucesivo, el creyente no debe permitir que su vida antigua o su manera de vivir antigua vuelva a dominar su vida y su cuerpo. Cuando Jesús hablaba a la gente y a sus discípulos principalmente, en una oportunidad les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarse a sí mismo, queridos amigos, hermanos, vecinos, es una decisión. Es una decisión la cual usted y yo debemos tomar. Y cuando Jesús le habla a los apóstoles aquí, le está hablando, niéguese a sí mismo, niéguese. ¿Niéguese de qué? Niéguese del viejo hombre, niéguese de la vida pasada, niéguese de la ira, de la contienda, de la disensión, de la blasfemia, de hablar mal de los hermanos. Niéguese. Este viejo hombre tiende a aparecer cuando hay problemas y dificultades en el matrimonio, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas con los hijos, cuando inclusive han cometido injusticia con nosotros, tiende a aparecer este viejo hombre, pero es ahí cuando nosotros debemos negarnos a esta vida pasada, a este viejo hombre. Debemos negarnos, no debemos darle rienda suelta. Cuando usted se aira, cuando usted se enoja, cuando usted tiene un mal día, una mala situación, una situación que lo supera y ya no lo soporta, no debe darle rienda suelta. Jesús es clarísimo en su declaración. Si alguno quiere venir en pos de mí, nosotros queremos ir en pos de Jesús por la vida que Él nos ofrece, porque Él ha venido a vivir a nuestro corazón. Niéguese a sí mismo, frénese a sí mismo. No solamente los sábados, no solamente los domingos,
no solamente los festivos, no solamente los días de culto, no solamente los días de estudio bíblico, sino que la palabra del Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día, esto tiene que ver con el día a día, esto tiene que ver con el día a día de su vida, de su desarrollo, en su trabajo, si es dueña de casa en su casa, si es estudiante en el liceo, en el colegio, en la universidad, donde usted se desarrolla, tiene que ver con el día a día, con el desarrollo normal, tiene que ver con su relación íntima con el Señor, el negarse a sí mismo. No permitir que esta vieja naturaleza aparezca. Y esto, queridos hermanos, amigos, jóvenes, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. No debemos considerarnos vivos al pecado, no. Debemos negarnos y considerarnos muertos al pecado. Pero ¿sabes qué, queridos hermanos? La Biblia está llena de versículos que te hablan y que te dicen que debemos permanecer muertos al pecado. Pero si tú no decides seguir a Cristo, si tú no te niegas a ti mismo, si tú no te frenas a ti mismo, de nada sirve. Porque es una decisión que tú la tomas en tu mente racionalmente y en tu corazón en cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos de servir a nuestro Señor. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere darte a través de esta vida apegada a Él, a tener a Cristo en el corazón. Él no quiere que nos ocupemos de la carne. ¿Sabes qué, queridos hermanos? El pecado es placentero, pero su fin es la muerte. El enemigo te quiere hacer sentir que el pecado no es tan grave. El enemigo te quiere hacer sentir que el reunirse ya no es tan importante. El enemigo te quiere hacer entender y te quiere hacer sentir que tú puedes seguir ligado a la iglesia, puedes seguir siendo creyente y puedes pecar deliberadamente. Puedes seguir haciendo las cosas que a ti te agradan, que a la carne le agrada, pero la verdad es que la doctrina de Cristo, la verdad es que la palabra del Señor no nos dice aquello. El enemigo trata de suavizar las situaciones para que tú caigas en el pecado. El mirar a la mujer de tu prójimo en tu corazón, el enemigo te dice que no es tan grave. Pero la verdad que cuando el Señor te habla a través de tu palabra, te dice que cuando tú la miraste y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 9, hablando de aquellos que no creyeron el Evangelio, de que no aceptaron el Evangelio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no es un juego, queridos hermanos. Tu salvación, la gracia del Señor entregada a tu vida, no es un juego, no es un juego. Está en juego tu vida, tu alma, este tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, este tiempo tremendamente corto, es un suspiro delante de la presencia del Señor. Nuestra real vida, nuestra vida verdadera está delante de la presencia del Señor y será cuando el Señor nos arrebate junto con su iglesia o cuando Él venga de forma individual por cada uno de nosotros. Empezaremos entonces la vida verdadera, la vida eterna, esta vida que la hemos aceptado a través de nuestra racionalidad aquí en la tierra, diciendo, sí Señor, yo te sigo y acepto tu gracia, acepto tu cruz, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Se empieza a vivir ahora, pero la real vida, la vida eterna, donde estaremos por siempre para Él, será en la eternidad, en el otro lado de la gloria y no en este lado de la gloria. En este lado de la gloria vivimos una vida que no es propia de nosotros. Vivimos en el pecado, vivimos en la maldad, vivimos en la mentira, vivimos en la enfermedad, en el odio. Pero cuando estemos con el Señor, aquellas cosas ya no existirán. Él será nuestro sol, Él será nuestra vida, Él será nuestra verdad absoluta. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, sino que estaremos gobernando para siempre con Él en la gloria eterna. Y esta es la vida eterna. Nuestro pastor hablaba la semana pasada, respecto justamente el día domingo, de la vida eterna que tenemos en Él. No debemos desperdiciarlas por el pecado, no debemos desperdiciarlas por nuestra insensatez, por nuestra dureza de corazón, el no querer humillarnos. La proposición fundamental del capítulo 6 es la unción
es la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su vida. La palabra del Señor nos dice que estamos juntamente crucificados con Él. La proposición fundamental de este capítulo, del capítulo 6, es la unión que nosotros tenemos en Cristo en su muerte y en su resurrección. A la vista de Dios, ¿sabes cómo nos ve Dios, queridos hermanos? Nos ve a través de Jesucristo. Pero Él nos ve a través de Jesucristo considerando que nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo. Al nacer de nuevo por el Espíritu, hemos recibido el poder de Dios para resistir el pecado. Y quiero volverlo a repetir. Cuando hemos nacido de nuevo por el Espíritu, tú y yo hemos recibido el poder de Cristo para resistir al pecado. ¿Qué significa esto? Significa que tú por tus propios medios no puedes resistir al pecado. Por más que tengas una alta moral, por más que hagas buenas obras, por más que hagas buenas cosas, por más que te creas bueno, no puedes vencer al pecado, porque el pecado va más allá de tu fuerza y el único que puede vencer el pecado y la tentación es el Señor. Y ese poder nos ha dado a nosotros a través de su Espíritu Santo para que nosotros venzamos el pecado, venzamos la maldad y le sigamos a Él. Esa es la verdad. Ni tú ni yo, humanamente hablando, podemos vencer el pecado. De la única manera que podemos dar muerte a los malos hábitos, al viejo hombre, a esta vida pasada, es a través del Espíritu Santo. Si tú no tienes una comunión, si tú no has entregado tu corazón al Señor, si tú no le has dicho al Señor que Él venga a vivir, a morar como tu Señor, como tu Salvador, jamás podremos vencer al pecado. Este precio, queridos hermanos, fue grande en la cruz del Calvario. El precio pagado por ti, por la gracia, por tu salvación, por mi salvación, fue extremadamente grande. Y este precio fue la muerte del Hijo de Dios allí en la cruz. Este Hijo de Dios que en la gloria decidió morir por ti y por mí, descendió de los cielos, se hizo hombre, se desvistió de su gloria y su divinidad para venir a vivir y a sufrir como hombre. Por amor a ti y a mí, como lo relata el libro de Filipenses. No estimó el ser igual a Dios, no estimó la gloria de Dios, no estimó que Él iba a sufrir, que iba a nacer de una mujer virgen, en este caso de María, y que iba a vivir y que iba a tener un oficio y que iba a caminar y que iba a transpirar y que no iba a tener dónde recostar su cabeza. Inclusive Él hizo alusión de que los animales tenían, las zorras tenían guarida, y Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y no obstante, no solamente con esto vino a vivir, sino que todos sabemos y entendemos la historia de que Él no vino a nacer como un hombre rico, de que no vino a nacer como hijo de un rey, como realmente lo era, sino que nació en un pesebre, donde dormían los animales, putrefacto, de mal olor, en medio del barro, de la paja. Allí nació. Entonces, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando de la gracia de Dios otorgada a nuestras vidas. No debemos jugar con la gracia. No debemos jugar con la salvación tan grande que el Señor te ha entregado. No debemos tirar las perlas a los cerdos. No debemos desperdiciar esta salvación. Es grande. Es tu alma la que está en juego. Esta alma que vivirá en la vida eterna con Él. Por lo tanto, no debemos tergiversar la doctrina de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, este viejo hombre pasó. Aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida en Cristo está refundada. Es un término que se ha manoseado este último tiempo. Pero nuestra vida está refundada. Somos una nueva criatura. Somos un nuevo Mario. Eres un nuevo José. Eres una nueva Susana. Eres una nueva Marta. Eres una nueva Marjorie, un nuevo Ariel, aleluya, un nuevo Claudio. En Cristo somos nueva criatura. Ya no dependemos del viejo hombre, ya no actuamos conforme al viejo hombre, sino que conforme a esta nueva criatura somos en Cristo.
Solamente por el poder del Espíritu Santo tenemos el poder para vencer el pecado. No debemos olvidarnos lo que nos dice Pedro en su primera carta, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois, hablándole a las personas, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos estos son títulos otorgados a nosotros a través de la gracia. Linaje escogido, fuimos escogidos por Dios para ser parte de su linaje. Éramos el olivo silvestre que fue insertado en el olivo original, y ahora somos un solo pueblo delante de Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos, descendientes de Abraham, no por la carne, sino que por la obediencia a la ley, por la obediencia a la promesa de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todos estos títulos? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos transformó, Él nos cambió. Antes vivíamos en tinieblas, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas a Él le plació llamarnos a esta luz verdadera. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, para que anunciemos el Evangelio. No nos olvidemos que tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos esta responsabilidad, tú y yo, de anunciar el Evangelio, para que así como nosotros hemos creído, otros también crean en el Señor y tengan la vida eterna. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y ha sido simplemente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le habla a los romanos, y es los 2 versículos que acabamos de leer, cuando le dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Nosotros hemos sido libertados del pecado y de la maldad. Nosotros hemos sido libertados a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y hechos siervos de Dios. Cuando somos apartados del pecado, Él nos trae en su gracia y pasamos a ser hijos y siervos de Dios. Siervos de Dios, no patrones de fondo, siervos del Señor. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, queridos hermanos, es producto de nuestra relación que tenemos con Él. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de una santidad absoluta, porque Él, como dice su palabra, es santo, 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 3 veces santo, si alguien lo pudiera textualizar, por así decirlo. Él es santo, esa es su virtud. Pero cuando se habla de santidad en nosotros, es porque nosotros, en el momento de nuestra conversión, en el momento que le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ha habido una santificación. Eso quiere decir que el Señor nos ha tomado como instrumento que éramos del pecado y de la maldad y nos ha transformado en un instrumento útil para su obra. Pero también el proceso de santificación es un proceso que nosotros llevamos a través de nuestra vida, apartándonos del pecado, apartándonos de la maldad, teniendo comunión con Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de nuestros actos diarios. Quiero tener bastante respeto en lo que voy a decir ahora, sin querer herir a nadie, lógicamente. Pero, queridos hermanos, nuestra vida en Cristo la mostramos exteriormente. Tenemos una relación con Él íntimamente, pero se demuestra exteriormente. Vivir en el Espíritu y tener una comunión con Él no es solamente hablar en lengua todos los cultos o todas las oraciones. Esto no es vivir en el Espíritu. Esto no es santidad. La santidad es aquella relación íntima con Dios en donde día a día nos negamos a nosotros mismos, en donde día a día llevamos nuestra carga, nuestros pecados, nuestra maldad, doblamos nuestra cerviz, nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos una nueva actitud.
no le damos rienda suelta a nuestro pecado, no le damos rienda suelta a nuestra maldad. Tenemos una relación interna de santidad con el Señor, de integridad, de sabiduría, siendo verdaderos siervos con el Señor, pero esto se demuestra externamente, a través del amor, a través de la bondad, a través de los frutos del Espíritu. No pretendamos seguir a Cristo y tener una santidad en Cristo si ni siquiera somos capaces de amar a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Inclusive aquellos que no conocen al Señor, o inclusive aquellos que alguna vez a lo mejor nos han hecho mal y necesitan de nosotros. El apóstol Pablo, en este mismo capítulo 6, hace dos preguntas retóricas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera es su respuesta. Y otra pregunta que hace también en el capítulo 6 dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera, queridos hermanos, debemos ocupar la gracia para pecar. No nos olvidemos que somos pueblo santo. No nos olvidemos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de su santidad, de su virtud. Cuando hablamos de la santidad de nosotros, no se trata de una santidad propia, sino que precisamente se trata de una santidad derivada de Dios. Lo que hace santa a una persona no es que se aleje del mundo, no es que se aleje simplemente de las personas, sino que es la dedicación de tu vida a Dios y al servicio de Dios. Eso es lo que nos hace santos. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos en el versículo 22. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, la santidad te llevará a la vida eterna. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Si tenemos pecado, no tenemos santidad entonces. Y en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero déjame darte una tremenda noticia, queridos hermanos. Esta paga del pecado, esta muerte que nosotros teníamos por haber sido pecadores, ya fue pagada por Cristo allí en la cruz del Calvario. Su sangre nos lavó, su sangre nos expió, su sangre nos justificó delante del Padre. Y ahora cuando Dios nos ve, nos mira a través de Jesucristo diciendo, Mario es salvo porque yo morí por él en la cruz del Calvario. Jesucristo intercede delante de Dios. Tan solamente la presencia de Cristo delante de Dios intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios para que tú y yo algún día podamos llegar a su presencia a través de su sacrificio perfecto. Y esta es la buena noticia. El pago por el pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz, en su muerte. Mas ahora tú y yo tenemos vida eterna en Él. En Él tenemos la vida eterna. Por lo tanto, queridos hermanos, no debemos tergiversar la doctrina de Cristo. No debemos tergiversar la palabra. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son complicados. Llegará un tiempo donde muchos apostatarán de la fe, pero nosotros debemos permanecer firmes, con fe en Cristo, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Y aún más allá, queridos hermanos, si a lo mejor tenemos que sufrir por la causa de Cristo, o más allá, a lo mejor en el tiempo, si a lo mejor tuviésemos que morir, no debemos claudicar en la palabra del Señor y debemos seguir confiando en Él, que en Él tenemos la vida eterna, en Él tenemos la verdad fundamental, en Él tenemos todo lo que Él nos ha dicho. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, queridos hermanos. Somos llamados a ser fieles al Señor. Somos llamados a no pecar. Somos llamados a no ser practicantes del pecado, sino que a ser practicantes de la santidad, practicantes de la bondad, practicantes del amor, practicantes de la bondad genuina y verdadera, de tender la mano al prójimo, de adorar a nuestro Señor, de reflexionar en su palabra.
y de arrepentirnos nuestro pecado. La palabra nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si hemos pecado por algún motivo, por alguna casualidad, porque nosotros hemos querido, abogados tenemos, pero no debemos pecar deliberadamente. Agradecemos al Señor por su palabra. Y no te olvides, el enemigo hará lo posible por hacerte caer y por hacer perder tu alma. Pero nosotros estamos en Cristo, en la roca, y somos más que vencedores. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de poder examinar la doctrina, la palabra del Señor en su verdad absoluta. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Y si tú no has entregado tu corazón al Señor, este es el tiempo. Y si tú no te has arrepentido, este es el tiempo. Y si tú no has entregado tu carga al Señor, este es el tiempo. Padre bueno, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, examinar tu palabra y ver qué es lo que tú nos quieres hablar a través de tu Espíritu Santo. Somos llamados a una vida de santidad. Somos llamados a una vida en Cristo. Somos llamados a una vida en la roca, en la vid verdadera. A no separarnos de ti, sino que a vivir en santidad. Señor, tú nos has mostrado por tu palabra que somos llenos de tu gracia, hemos sido favorecidos con tu gracia, por lo tanto no pertenecemos al pecado, no pertenecemos a este viejo hombre, sino que tenemos una vida nueva, refundada en ti, Señor. Gracias te damos por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Gracias te damos por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario y porque tenemos esta salvación tan grande y una vida eterna que tan solamente la debemos a ti. A ti sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos amigos. Sean muy bendecidos.